5 de la tarde, 10 minutos. Ahora posamos nuestro reflector en la información internacional. Le damos la bienvenida a nuestra analista internacional, Teresita Aya, que siempre amablemente nos atiende para darnos luces acerca de las noticias que marcan la agenda a nivel internacional. Mi querida Tere, buenas tardes, un abrazo. Alejita, buenas tardes y un gusto siempre estar aquí con ustedes. Sí, es un gusto para nosotros escucharte, Tere, y tener tantas nociones acerca de esas noticias trascendentales en la agenda internacional. Hoy vamos a abordar tres. Vamos a hablar de ese escudo de las Américas que ha sonado tanto por estos días, uno derivado de esa doctrina Donroe, ¿cómo se llama? Ya vamos a hacer doble clic en eso. Vamos a hablar de la inestabilidad que quedó de relieve una vez más en el Reino Unido y de esa conmemoración de 10 años de la salida del Reino Unido del bloque europeo. Y vamos a hablar, por supuesto, de la reapertura del estrecho de Hormuz, un paso muy sensible para el comercio internacional y sobre todo para la actividad petrolera. Ubiquémonos, Tere, si le parece, por nuestro continente. Arranquemos por acá. ¿Está bien? Perfecto, arranquemos por la región. Listo, mi Tere querida. Entonces, ¿qué es eso del escudo de las Américas, esa alianza que Estados Unidos puso sobre la mesa por primera vez en marzo pasado con varios líderes de derecha? Donde no estuvieron ni el presidente de Colombia ni la presidenta de México, ¿no? ¿Qué es eso de el escudo de las Américas y con qué se come? Alejita, precisamente tú hablas de la doctrina Monroe con D de Donald Trump, Donroe, que es una doctrina en la que dice básicamente América para los americanos y sobre todo quiere un mensaje muy fuerte a Rusia, a China, a todos los que están interfiriendo en esta región y una región segura. Y para él, combatir los carteles de las drogas, el crimen organizado, es importantísimo porque él dice que por ahí además se filtra toda esta ayuda extranjera que él quiere sacar de la región. Entonces, con base en esa doctrina que nace a finales del año pasado, el 7 de marzo se reúnen en Miami, en Doral, estos países de derecha que hay en América Latina. En ese momento estaba Chile, Argentina, Paraguay, Perú, Ecuador. Fue importantísimo porque el día anterior, Alejita, te cuento, el 6 de marzo, hubo la primera incursión de los dos países, Estados Unidos y Ecuador, bombardeando lugares estratégicos del narcotráfico en ese país, en Ecuador. Entonces, nace como con un gran evento en Ecuador y de ahí nace entonces esta alianza, se forma la alianza que tiene como objetivo decir, América es para los americanos y vamos a combatir a los carteles y todo lo que tenga que ver con droga. Clave, Alejita, lo que tú dices, no está México. Y es que México no solo es por donde entra la mayor parte del fentanilo, pero si hablamos de otros tipos de droga, que es, como puede ser la cocaína, los carteles mexicanos, tanto el de Sinaloa y hoy en día es más importante el cartel de Nueva Generación de Jalisco, operan en Colombia, en México y en Perú y en Ecuador. En Ecuador son importantísimos. Entonces, si México no está, es como si estuviera coja la alianza del país que tiene los carteles más importantes de la droga en la región. ¿Cómo es un escudo de las Américas sin México, que es un actor tan importante en el conflicto que se trata, en el problema que se trata de atajar? Y la segunda pregunta, en este mismo sentido, decía Bernie Moreno que Abelardo de la Espriella y Colombia no solo harían parte de esta estrategia, sino que estarían en el centro de ella. ¿Qué significa eso, Tere? Sí. Bueno, una alianza de este estilo sin México, como digo yo, es coja, queda coja desde el día uno, no solo por el fentanilo, que ya lo decíamos, sino porque es que estos dos carteles de los que hablábamos, Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, son clave, son los que más mueven droga en el mundo. Hoy están situados, Jalisco Nueva Generación está entre los 5 carteles criminales más grandes del planeta, desplazando, por ejemplo, la triada china y unos que eran históricamente muy grandes. Entonces, si no están México, que puede combatirlos en su territorio, en la raíz de este cartel, pues nace cojo.
Ahora, Colombia, claro que tiene que estar en el centro. En Colombia no solamente operan estos carteles mexicanos, tenemos los combatientes de la frontera, los comandos de la frontera que operan con Ecuador, en donde se unen además disidencias de las FARC y otros grupos, y una cantidad de droga pasa por territorio colombiano y se produce en territorio Exacto, colombiano. exacto. No es solamente que Entonces, pase, es que se produce. Y se han, Colombia es el corazón ahí, sí. sí, y se han incrementado los cultivos, además. Se han incrementado en los últimos años. Colombia tiene que ponerle, por decirlo de alguna manera coloquial, el tate quieto a esto. Y ahí entra Abelardo de la Espriella. Ahora, que Abelardo de la Espriella diga, y que Bernie Moreno diga, y que Estados Unidos y todos feliciten a Abelardo de la Espriella, incluida Kristi Noem, que es la persona que está liderando esta iniciativa del Escudo de las Américas, es muy importante porque primero que todo es coherente con la campaña de Abelardo de la Espriella, una campaña que busca de alguna manera alinearse con los objetivos de seguridad y defensa de Estados Unidos en la región. Entonces, por ese lado es coherente. Una campaña que ha dicho que va a combatir las organizaciones criminales, sobre todo en el tema de las drogas. Es coherente por ese lado. Entonces, es muy importante que el país que está en el corazón de la producción, donde hay presencia de los mexicanos, pero una presencia nacional muy importante en esta cadena de la droga mundial, pues es muy importante que esté en esta iniciativa que le va a dar, ¿qué le va a dar, Alejita? Le va a dar ayuda militar, cooperación en temas de inteligencia, toda la cooperación que se necesite. Va a ser una relación de cooperación mucho más fluida con Estados Unidos, que es el país, el otro lado de la moneda, el que recibe esta droga. Entonces, es un mensaje absolutamente coherente en este momento para Colombia y con el presidente Abelardo de la Espriella y para Trump en Estados Unidos. Mi Tere querida, para cerrar con este tema del escudo de las Américas, los más críticos de esta alianza que está tejiendo Trump en la región dicen que esto es más un reordenamiento estratégico de las Américas, más que un tema contra la droga e incluso contra la migración, que no es explícito, pero bien se sabe que también trata de cortar ese flujo migratorio ilegal. Ese es un tema clave para el presidente Trump, y es que el presidente Trump con esto está cumpliendo varias de sus promesas de campaña: acabar con las drogas, el tema de la migración, sacar a actores como China de la región. Son promesas importantes para él que tiene que cumplir. Ahora, sí, hay muchas quejas, porque sí estamos viendo, Alejita, y esto lo hablábamos en algún momento, esta idea de que las Américas están cambiando de color, que no es algo nuevo, es un péndulo que se da tras década en la región. Si yo me acuerdo, y esto fue hace muchos años, finales de los 80, si yo miro un mapa de América Latina en ese momento, América del Sur, veo que solo hay dos países, Colombia y Venezuela, que en ese momento eran democracia. El resto eran juntas militares. Y eso fue cambiando. En los 90 vimos una ola gigantesca de democratización, y cuando esta ola se asentó y se asentó la democracia en la región, vimos surgir la llamada marea rosa. Muchos países liderados por Venezuela y Hugo Chávez que se iban hacia la izquierda, y ahí vino Bolivia, Perú, Ecuador, Chile, Argentina, se vio esta ola rosa, Brasil. Hoy estamos viendo un regreso al otro lado del péndulo, a una ola, llamémosla azul en vez de roja, por ponerle un color cualquiera. Y estamos viendo que los países rojos, rosas, se están quedando solos. Brasil, México, son países que cada vez se quedan más solos. Siendo Brasil, eso no quiere decir que no sean importantes. Brasil está dentro de las 10 mejores economías del planeta. Sí. Pero sí hay un péndulo que se está moviendo en la región y se está yendo más hacia un lado de una economía más de libre comercio, hacia una economía que tiene el tema militar de fondo en la región muy latente y una cooperación mucho más pronunciada con Estados Unidos. Bueno, cerramos con eso entonces este tema.